El MGM-52 Lance fue un misil con capacidad nuclear de corto alcance desarrollado por los Estados Unidos. El índice del sistema de las fuerzas estadounidenses es MGM-52. El 52 Lance pertenecía a la clase de misiles balísticos de corto alcance Battlefield, BSRBM. El 52 Lance fue diseñado como sucesor del MGR-1 Honest Hon y del MGM-29 Sergeant. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos requería un misil con una ojiva nuclear y un campo de tiro de al menos 45 kilómetros. Todo el sistema de cohetes debe ser transportable por aeronaves abrir paréntesis, aviones y helicópteros cerrar paréntesis. El contrato de desarrollo fue otorgado a Lockheed Martin, LTD. El desarrollo del sistema comenzó allí a finales de 1962. El primer lanzamiento de prueba de un misil XMGM-52A ocurrió el 15 de marzo de 1965 en White Sands Missile Range. Después, con el combustible líquido, la propulsión de cohetes había encontrado problemas significativos. Pratt & Whitney Rocketdyne tuvo que desarrollar un sistema de propulsión de cohetes completamente nuevo. Esto retrasó la finalización del cohete durante muchos meses. El primer lanzamiento de prueba de un misil modificado de este tipo tuvo lugar en marzo de 1969. Después de las pruebas de tropas en 1971, el MGM-52 Lance se introdujo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la primavera de 1973. Al final de la producción en 1980 se habían fabricado entre 2.314 y 3.000 cohetes. El Lance fue transportado y lanzado desde el vehículo con orugas M752. Este vehículo se basó en el transporte de personal M113. Cada uno de estos vehículos de lanzamiento estaba equipado con un misil y transportaba a 8 soldados. El vehículo también podría lanzar los misiles M50 Honest Hon más antiguos con un riel de lanzamiento adaptador. El vehículo de partida tenía 5,2 metros de largo, 2,8 metros de ancho y 2,7 metros de alto y estaba propulsado por un motor diésel V6 de 2 tiempos refrigerado por agua con una potencia de 202 kW, 275 HP. Se produjeron un total de 1.729 vehículos de lanzamiento M752. El reabastecimiento de misiles se hizo con el M668, vehículo de abastecimiento. Este también se basó en el M113 y llevaba 2 misiles. El vehículo tenía una grúa operada hidráulicamente con la que los misiles podían colocarse en el riel de lanzamiento del vehículo de lanzamiento M752. Ambos vehículos alcanzaban una velocidad de conducción de 55 km por hora y eran todoterreno y flotantes. Luego vinieron los M740 y M752, remolques para lanzamiento y transporte de misiles. Esto fue utilizado por las tropas aerotransportadas. El remolque podría transportarse con el cohete en helicóptero o en paracaídas desde un avión de transporte. En tierra, el remolque de un solo eje podría ser remolcado por un camión ligero. El misil Lance se puede dividir en 3 componentes principales. El fuselaje con el motor del cohete, llamado M5MMA, misil main assemblaje, la ojiva y las 4 alas de estabilización. En el MMA, el motor cohete de combustible líquido sellado con 2 cámaras de combustión concéntricas estaba montado en la parte trasera del fuselaje. El cuerpo del cohete tenía una longitud de 3,9 metros y un diámetro exterior de 560 milímetros. Contenía 2 tanques cargados con gas comprimido. Estos contenían 499 kilos de oxidante RFNA y 170 kilos de combustible UDMH. A continuación se montaron 2 motores rotativos en el fuselaje. En la parte trasera del fuselaje, junto a la tobera, estaba el generador de gas y el turbogenerador alojado para suministro eléctrico. En la parte superior del MMA estaba la unidad de dirección ANDE-JW48. Este consistía en un sistema de navegación inercial simple con un sistema de control analógico digital. Se montaron 4 superficies trapezoidales de estabilización en el fuselaje antes del despegue. Puede elegir entre las superficies pequeñas M29 o M30 grandes. La sección de la ojiva con una longitud de 2,4 metros se colocó en la parte superior del fuselaje. El misil Lance podría estar equipado con una ojiva nuclear, una ojiva de fragmentación convencional o una ojiva para municiones en racimo. También se desarrolló una ojiva para agentes de guerra química. En las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la ojiva estándar era nuclear y las ojivas convencionales eran principalmente para entrenamiento y exportación. Las ojivas nucleares estaban alojadas en la sección de ojivas M234. Este pesaba cargado 212 kilos. La ojiva estándar era la ojiva nuclear W70 medio, con un rendimiento seleccionable de 1, 10, 50 o 100 kilotones. El tipo W73 se desarrolló aún más.
Esta era una ojiva nuclear con mayor radiación de neutrones y tenía un poder explosivo seleccionable de 0,1 o 1 kilotón. Las ojivas nucleares podrían detonarse con un fusible de proximidad de radar en el aire, estallido en el aire o en contacto con el suelo. La primera ojiva convencional del lance consistía en una carga hueca de 453 kilogramos. Esta ojiva fue detonada al contacto con el suelo. La siguiente fue la ojiva de fragmentación M118, con un peso de 463 kilos. También se produjo una ojiva de fragmentación que pesaba 227 kilos. Las ojivas de fragmentación podrían detonarse con una espoleta de proximidad sobre el objetivo o al contacto con el suelo. Estas ojivas convencionales solo se produjeron en pequeñas series. Junto a las ojivas nucleares, para ojivas con municiones en racimo, submuniciones, fueron las más difundidas. La primera ojiva de este tipo fue la M251. Este contenía 836 bombetas circulares de fragmentación M40. Estas minibombas pesaban 0,47 kilos cada una y ya se usaban con el MGR-1 Honest-Hon. La siguiente fue la ojiva M251A1, con 860 bombetas de fragmentación Blue 63 que pesaban 0,45 kilos cada una. Estas dos ojivas se crearon como una solución provisional. La serie posterior de lances de 1978 llevaba una ojiva M251A1 cargada con 580 bombetas de fragmentación M74 que pesaban 0,59 kilos cada una. El siguiente existió ojiva M251A2 con 300 bombetas de fragmentación M74. Las ojivas de municiones en racimo se activaron a una altitud predeterminada mediante una carga explosiva y dispersaron las municiones en racimo sobre el área objetivo. Las minibombas cayeron en un área circular con un radio de 100 a 410 metros, dependiendo de la ojiva. Las bombetas detonaron al contacto con el suelo. También se desarrolló una ojiva química para lance en la década de 1970. Esta ojiva E27 estaba cargada con 1140 minibombas E139. Cada bombeta contenía una carga explosiva de 120 gramos de tetril y 300 gramos de un agente nervioso tipo sarín. Después de la eyección de la ojiva, las minibombas cayeron en un área circular con un radio de entre 200 a 250 metros. Las minibombas detonaron al contacto con el suelo y liberaron el agente de guerra. No se sabe si esta ojiva fue producida en masa. El MGM-52 Lance se desplegó típicamente a nivel de cuerpo. Un batallón de lanza constaba de una batería de Estado Mayor, 3 baterías de misiles y una batería de suministro. Cada batería de misiles tenía 2 unidades de fuego, 3 en tiempos de guerra, cada una con 2 vehículos de lanzamiento M752 y 2 vehículos de reabastecimiento de misiles M668. Un batallón Lance podría usar 12 cohetes al mismo tiempo. En 1990 los Estados Unidos y la OTAN tenían alrededor de 90 vehículos de lanzamiento estacionados en Europa. 850 misiles Lance nucleares y 300 convencionales estaban disponibles para los vehículos de lanzamiento. A partir de 1990 el Lance fue reemplazado en Estados Unidos por el MGM-140 ATACMS. El cohete Lance se lanzaba generalmente desde una posición de disparo preparada. Esto estaba cerca de la artillería del cuerpo ya unos 15 kilómetros detrás del borde delantero de las defensas. Los preparativos de lanzamiento duraron unos 15 minutos en una posición de disparo no preparada y 10 minutos en una posición preparada. Recargar el vehículo de lanzamiento M752 tomó 20 minutos. Antes del inicio, el vehículo de lanzamiento se alineó aproximadamente en la dirección del área objetivo. Luego, las 4 superficies de estabilización tuvieron que montarse en el cohete. Después de una preparación adicional, el riel de lanzamiento con el cohete se colocó en el ángulo de inclinación apropiado empleado. El cohete se lanzó desde una distancia segura utilizando una consola de control cóncave. El motor se encendía mezclando combustible y oxidante, que reaccionaba hipergólico. El motor desarrolló un empuje de despegue de 186,3 kN. La fuerza de empuje después de la fase de arranque fue de 9,7 a 19,6 kN. Además, el cohete tenía motores rotativos, que funcionaron durante la fase de lanzamiento. Estos motores estaban ubicados en la sección central del fuselaje. Los gases de escape de los motores rotativos salían de 4 toberas colocadas perpendiculares al eje longitudinal y tangenciales a la circunferencia del cohete. Esto hizo que el cohete girara sobre su eje longitudinal, lo que estabilizó el vuelo. Durante la fase de aceleración, fase de impulso, la unidad de gobierno determinó las correcciones de rumbo. La tobera del cohete se instaló rígidamente y el control direccional se logró inyectando freón líquido en el chorro. El tiempo máximo de combustión del motor del cohete fue de 120 segundos. Después de que el cohete alcanzó un punto precalculado en el espacio, el motor y la unidad de guía se apagaron. La velocidad de quemado fue de alrededor de Mach 3.0.
El vuelo posterior del cohete tuvo lugar sin control ni propulsión en la trayectoria de una parábola arrojadiza. La distancia máxima de disparo de 125 kilómetros se cubrió en 200 segundos. El apogeo fue de 45,7 kilómetros. La distancia mínima de disparo fue de 5 kilómetros con un apogeo de 1,35 kilómetros. La distancia máxima de disparo de lance dependía de la ojiva utilizada. Con las ojivas nucleares el lance logró un alcance máximo de 125 kilómetros. Si se usaban ojivas de fragmentación, la distancia máxima de disparo era de 60 a 120 kilómetros según el tipo de ojiva. Con las ojivas para municiones en racimo, la distancia máxima de disparo estaba entre 75 y 120 kilómetros. Dependiendo de la distancia de disparo, se logró un radio de agrupación, CEP, de 150 a 375 metros. Las variantes construidas fueron el MGM-52A Lance, primer prototipo también designado XMGM-52. Alcance 50 kilómetros el MGM-52B Lance, primera versión de producción de 1973. Alcance 125 kilómetros el MGM-52C Lance, segunda versión de producción de 1978. Con propulsión de cohete mejorada. Alcance 125 kilómetros el Lance 2, como parte del proyecto Assault Breaker, se desarrollaron los misiles T-16 y T-22, equipado con 20 submuniciones autoguiadas, inteligentes. Después de varios inicios de prueba, el proyecto se suspendió en la década de 1980. Además de los Estados Unidos, varios países de la OTAN adquirieron el sistema, incluida la República Federal de Alemania a mediados de la década de 1970. 4 batallones de artillería de cohetes del Cuerpo de Artillería de la Bundeswehr recibieron a Lance como sucesor del MGM-29. Estos batallones se distribuyeron entre Schleswig-Holstein y Baden-Württemberg de la siguiente manera: un batallón de artillería de cohetes 150 en Stichbarracks, Wesel, Renania del Norte, Westfalia. Un batallón de artillería de cohetes 250 en Everard-Fink-Barracks, en Stingen, Baden-Württemberg. Un batallón de artillería de cohetes 350 en Westerwald-Barracks, Montabaur, Renania-Palatinado. El batallón de artillería de cohetes 650 en el cuartel von Briesen en Flensburg, también equipado con Lance, se desplegó como una característica especial de la 6ª División Panzergrenadier en Schleswig-Holstein. En caso de defensa, se pretendía colocarlo bajo el cuerpo Landshut. La Bundeswehr utilizó el vehículo blindado de carga y transporte M668, vehículo con orugas, el vehículo de lanzamiento M752 y el marco de lanzamiento extraíble M782. Los vehículos con orugas se basaron en el tipo USM-667, desarrollado a partir del vehículo blindado de transporte de personal M113. Dentro de la OTAN, el poder de disposición sobre las ojivas nucleares depositadas en el llamado almacenamiento de municiones especiales especialmente fortificado recaía en los Estados Unidos y lo ejercía un destacamento de artillería de campaña del Ejército de los Estados Unidos en unidades individuales. La vigilancia se llevó a cabo en cooperación con los destacamentos estadounidenses y las unidades de guardia, baterías de acompañamiento, de las Fuerzas Armadas alemanas. El sistema de armas fue dado de baja bajo el Tratado INF de 1987. Las unidades alemanas Lance se disolvieron en 1993. Un ejemplo del MGM-52 Lance se encuentra en la colección de estudios de tecnología militar de Koblenz. Dentro de los Estados Unidos y algunos países de la OTAN, los últimos sistemas Lance fueron reemplazados por el sistema ATACMS a principios de la década de 1990. Las versiones modificadas de Lance estuvieron en uso en Corea del Sur y Taiwán hasta principios de la década de 2000. Bélgica, 9 vehículos de lanzamiento. Alemania, 26 vehículos de lanzamiento. Países Bajos, 9 vehículos de lanzamiento. Israel, 20 vehículos de lanzamiento. Italia, 9 vehículos de lanzamiento. Taiwán, número desconocido. Corea del Sur, número desconocido. Gran Bretaña, 20 vehículos de lanzamiento. Estados Unidos, número desconocido.